Hola, si quieres comenzar a entender con más seguridad la gramática del inglés, entonces este video definitivamente es para ti. Cuando yo estaba en la escuela me sucedía que el profesor daba una clase sobre, por ejemplo, pasado perfecto, o digamos otro tiempo gramatical, por ejemplo, pasado perfecto continuo. Pero yo no entendía nada en esas clases, no sabía cómo sonarían esos tiempos gramaticales ni siquiera en español. Entender cómo sonarían esos tiempos gramaticales en español hace mucho más fácil entenderlos en inglés también. Si aún no hablas inglés y te desmotiva no encontrar lógica en la gramática desde el inicio de tu aprendizaje, o incluso si ya hablas inglés pero sabes que cometes muchos errores gramaticales al hablar, entonces este video te ayudará a sentirte mucho más seguro. Va a ser de gran ayuda que entiendas estos tiempos gramaticales primero en español. Incluso para aprenderlo en español, que es el idioma que ya hablas, puede que necesites unos minutos de práctica. Pero esos pocos minutos, quizá algunas pocas horas de practicar esto en español, te pueden ahorrar meses o incluso años de estudiarlo directamente en inglés. Te prometo que será mágico entender estos tiempos gramaticales primero en español y luego sí pasar todo esto a inglés. Ahora mismo simplemente mira el video por completo y te daré unos tips para memorizar estos tiempos gramaticales, tanto en español como en inglés. La lista de los nombres de estos tiempos gramaticales en español la escribí porque quizá quieras conocer estos nombres en español. Lo que sí deberías memorizar bien si quieres aprender esta gramática son los nombres de estos tiempos gramaticales para inglés, que es esta lista. Voy a leer el nombre del tiempo gramatical y utilizando el pronombre yo conjugaré el verbo hablar. Al tiempo que utilizaré también otro pronombre y otro verbo porque así es como deberías poder hacerlo. Por ejemplo, utilizaré el pronombre ellas y el verbo cantar. Presente simple, yo hablo, ellas cantan. Pasado simple, yo hablé, ellas cantaron. Hábitos del pasado, yo hablaba o yo solía hablar, ellas cantaban o ellas solían cantar. Presente perfecto, yo he hablado, ellas han cantado. Pasado perfecto, yo había hablado, ellas habían cantado. Presente continuo, yo estoy hablando, ellas están cantando. Pasado continuo, yo estaba hablando, ellas estaban cantando. Presente perfecto continuo, yo he estado hablando, ellas han estado cantando. Pasado perfecto continuo, yo había estado hablando, ellas habían estado cantando. Futuro con going to, yo voy a hablar, ellas van a cantar. Futuro con will, yo hablaré, ellas cantarán. Futuro perfecto, yo habré hablado, ellas habrán cantado. Futuro continuo, yo estaré hablando, ellas estarán cantando. Futuro perfecto continuo, yo habré estado hablando, ellas habrán estado cantando. Futuro con presente simple, yo hablo mañana, ellas cantan mañana. Futuro con presente continuo, yo estoy hablando mañana, ellas están cantando mañana. Aquí la palabra mañana podríamos cambiarla por cualquier otro complemento que deje claro que esta gramática del presente simple o del presente continuo no tiene un significado de presente, sino de futuro. Primero quiero que observes que hay dos verbos muy importantes aquí que estamos manejando como auxiliares para poder hacer estas conjugaciones de estos tiempos gramaticales. Uno de esos verbos es el verbo haber, que lo ponemos tanto en presente como en pasado. También lo colocamos en futuro. Otro verbo muy importante es el verbo estar, que también lo utilizaremos en presente, pasado, futuro. Otra combinación que haremos de este verbo es estado, que termina en ado. Esta es una terminación característica de los tiempos gramaticales perfecto, donde el verbo como termina en hablar, entonces la combinación que se usa es ado. Si el verbo terminara en i o en probablemente terminaría en ido. Por ejemplo, tener, tenido. O por ejemplo, batir, batido. Hay algunos verbos, sin embargo, que son irregulares en este sentido y no terminan en ado o ido. Por ejemplo, romper. Nosotros no decimos rompido, decimos roto. O el verbo decir. Nosotros no decimos decido, sino decimos dicho. Pero por lo general, los tiempos gramaticales perfecto van a terminar en ado o en ido. Entender esto del español te ayudará a entender mucho más rápido la gramática del inglés. Luego te mostraré por qué. Por el momento no olvides que aparte del verbo que estamos conjugando, que podría ser cualquier otro, los dos verbos que más vamos a utilizar acá serán el verbo haber y el verbo estar.
También podemos hacer otros pequeños análisis que nos ayuden a recordar con más facilidad cómo suenan estos tiempos gramaticales. Por ejemplo, el presente simple y el pasado simple tienen solamente dos palabras, el pronombre y el verbo. Esto no cambiará en las afirmaciones en el inglés. En las negaciones y en las preguntas vamos a tener una pequeña diferencia con el español, pero recordar que solamente tienen dos palabras por el momento nos va a ayudar bastante. Para diferenciar el pasado simple de los hábitos del pasado, recordemos que este será para una sola vez. Por ejemplo, yo hablé ayer. Pero podemos utilizar también yo hablaba como si fuera una costumbre que yo tenía anteriormente. Normalmente las personas lo traducen como yo solía hablar, pero esta traducción yo hablaba también aplica bastante bien, porque suena como una costumbre que teníamos de hablar. Por ejemplo, nosotros hablábamos todos los días, a diferencia de nosotros hablamos, que podría ser simplemente hablamos una vez ayer. Es muy importante recordar que después que hemos utilizado el verbo haber, el siguiente verbo, el verbo que estamos conjugando, termina en ado o en ido. Esto será de gran ayuda a recordarlo. Con respecto al verbo estar, podemos recordar también que después de utilizarlo como auxiliar, el verbo que estamos conjugando lo estamos terminando en ando, porque nuestro verbo hablar termina en a. Si nuestro verbo terminara en i o en e, la terminación sería endo. Algo más que vale la pena recordar es que en español utilizamos para el futuro intencional el verbo ir como auxiliar. Por eso acá se encuentra el verbo ir en la palabra voy, que en inglés también se utiliza como auxiliar, el verbo ir, go. La terminación re o oremos o ran, como por ejemplo hablaré, hablaremos, hablarán, es reemplazada en inglés por will, pero se colocará antes del verbo, no al final del verbo como en español, sino que se coloca antes del verbo. Luego lo veremos. Finalmente, para los tiempos gramaticales futuro con presente simple y futuro con presente continuo, utilizamos el presente simple y el presente continuo, pero con un complemento que nos ayude a entender que es algo que no sucede en el presente, sino que es algo que sucederá en el futuro. Bien puede ser una palabra como mañana, o un horario, o la próxima semana. Dependerá de la especificación que queremos hacer. Ahora bien, como te había dicho antes, aparte del verbo hablar, que es el que estamos conjugando, los otros dos verbos que más utilizaremos para poder hacer todas estas conjugaciones serán el verbo haber y el verbo estar. Y siendo tan importantes estos verbos, vamos a darle un vistazo a sus conjugaciones. Conjugar el verbo haber y el verbo estar es más fácil en inglés que en español. Para el verbo haber en presente, en español tenemos el ha, ella ha, eso ha, yo he, nosotros hemos, tú has, usted ha, ustedes han, ellos han. En inglés es más sencillo porque solamente tenemos has y have para el presente. Para él, ella y eso utilizamos has y para todos los demás vamos a utilizar have. El pasado es aún más fácil porque en el español tenemos él había, ella había, eso había, yo había, nosotros habíamos, tú habías, usted había, ustedes habían, ellos habían y en inglés todas estas palabras son reemplazadas por una sola, por had. Finalmente el futuro es muy sencillo también, más fácil que en el español. En el español tenemos él habrá, ella habrá, eso habrá, yo habré, nosotros habremos, tú habrás, usted habrá, ustedes habrán, ellos habrán. Y en el inglés, todas estas palabras son reemplazadas solamente por will, have. Entonces es mucho más sencillo el inglés en esta parte de la gramática. Simplemente recuerda que utilizaremos la primera columna del verbo haber y la segunda columna del verbo haber y esta no es la tercera columna del verbo haber, porque la tercera columna de los verbos de inglés no es futuro. Es decir, la tercera columna de los verbos no la vamos a utilizar en el verbo haber para estos tiempos gramaticales que ya revisamos anteriormente. En cambio, para el verbo estar, sí utilizaremos las tres columnas de los verbos y también la del futuro. Conjugar el verbo estar también es más fácil en inglés que en español. En español tenemos él está, ella está, eso está, yo estoy, nosotros estamos, tú estás, usted está, ustedes están, ellos están. Pero todo esto vamos a reemplazarlo solamente con tres palabras. Él, ella y eso manejarán el verbo estar con la conjugación is. Yo maneja el verbo con la conjugación am.
Y todos los demás, nosotros, tú, usted y ellos, con la conjugación are. El pasado es más fácil que el presente. Miremos, en español tenemos él estaba, ella estaba, eso estaba, yo estaba, nosotros estábamos, tú estabas, usted estaba, ustedes estaban y ellos estaban. Pero solamente tendremos dos palabras para reemplazar todo esto en el inglés. Él, ella, eso y yo será con was. Y nosotros, usted, ustedes, ellos, todos los demás tendrán were. La tercera columna de los verbos en inglés tiene el mismo significado que los verbos en el español cuando los terminamos en ado o en ido. En este caso, como el verbo estar termina en a, su terminación será ado. En inglés, la tercera columna del verbo estar es been. Solamente con esa palabra reemplazamos la palabra estado. El futuro del verbo estar también es más fácil en inglés que en español. En español tenemos él estará, ella estará, eso estará, yo estaré, nosotros estaremos, tú estarás, usted estará, ustedes estarán y ellos estarán. Pero en inglés todas estas palabras se reemplazan solamente con will y con be, que es el infinitivo del verbo estar. Como se pueden dar cuenta, el verbo haber y el verbo estar son muy sencillos de manejar en el inglés. En el próximo video conjugaremos cada uno de los tiempos gramaticales que hemos visto en este video y veremos cada una de las especificaciones o reglas que tienen estos tiempos gramaticales en el inglés. Nos vemos en el próximo video.